Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero volver sobre un tema que en ocasiones trato en muchos videos que aparecen en este canal. ¿Qué tema es ese? Es la teoría electromagnética. He hablado en ocasiones de libros escritos por hispanoamericanos que tienen un nivel similar al que libros un tanto más incoherentes como el Jackson, como el Goldstein, creen muchas personas que tienen. Sin embargo, cuando uno busca, encuentra. Cuando uno busca, encuentra. Y en estos momentos me encuentro un tanto feliz, aunque quizá la palabra feliz no sea la adecuada, sino más bien satisfecho, porque me encontré un libro de teoría electromagnética escrito por un argentino, y lo tengo, se titula Electricidad, electricidad, electricidad. Es de un señor argentino, aquí está el título, está dividido en dos temas, electricidad, magnetismo y electricidad corpuscular. Electricidad corpuscular del ingeniero Miguel Simonov, Simonov de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de La Plata, agosto de 1943, publicaciones de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. El libro es del año 43, como ya mencioné. ¿Por qué me parece emocionante este libro? ¿Por qué me parece satisfactorio este libro? Bueno, lo primero es por el nivel académico, por el nivel matemático que tiene. Y lo segundo es porque es un libro en el que se introduce una teoría del éter. El último capítulo, el capítulo 12, aquí lo pueden ver, el capítulo 12 nos va a presentar una teoría del éter. Él no le llama éter luminífero, le llama éter luminoso, el éter luminoso. Y muchos de los argumentos que va a dar en este libro van encaminados a mostrarnos que la idea de que hay un vacío es ininteligible, y que lo que la teoría de la relatividad demuestra no es la inexistencia del éter, sino más bien la presencia de algo que este ingeniero denomina éter cinético, un éter que se mueve a la velocidad de la luz. Pero vamos por partes. Quiero comenzar por el principio, y el principio es la electrostática. ¿Cuál es la teoría matemática básica de la electrostática? Yo creo que todos los que han tomado un curso de teoría electromagnética y que no la comienzan como la comienza Heaviside en su libro sobre el particular, que comienza con las cargas en movimiento, sino que ven la estática del campo eléctrico, el campo electrostático, y que la teoría matemática que le subyace no es otra que la teoría del potencial, porque como se demuestra por la aplicación de los teoremas de Gauss, fundamentalmente los teoremas de Gauss, el teorema de la divergencia de Gauss, el campo electrostático es un campo muy bonito, que admite un potencial y que por lo tanto tiene una estructura como de láminas. Es una explicación que se debe a Lord Kelvin por la forma en como el potencial, cuando nosotros tenemos el potencial, podemos igualarlo a una constante y encontraremos las superficies equipotenciales, que son, por decirlo así, las láminas o los folios con los que se llena el espacio que está ocupado por este campo. Por supuesto, en ciertos casos, pues no tendrá esa estructura debido a la forma del potencial, pero en los casos en los que el potencial es una función continua, diferenciable, y que no presenta las famosas catástrofes de Thom y todo eso, podemos imaginarnos entonces el espacio como una foliación regular, y cada hoja, cada folio es una superficie equipotencial. Entonces eso es lo que Kelvin denominaba un flujo permanente. El flujo del campo electrostático es permanente. Esa es la teoría del potencial básica, y la ecuación que se satisface es la ecuación de Laplace, Entonces, en las diferentes configuraciones geométricas, y esta es una idea muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante,
Podemos establecer diferentes sistemas de coordenadas, diferentes superficies de coordenadas, y en ellas escribir la ecuación de Laplace o de Poisson y añadirle las condiciones de contorno y encontrar la solución del problema electromagnético. Esto es algo que se desarrolló en el siglo XIX por Green, pero ya aparecía antes en las teorías de la mecánica de fluidos, de donde viene el término laminar. Entonces el ingeniero Simonov comienza precisamente haciendo una exposición de los elementos básicos de la teoría del potencial, que son el cálculo vectorial. No utiliza la notación de Gibbs. Por ejemplo, vean ustedes cómo escribe esta integral. Vean cómo la escribe. Ese es el rotacional. Lo escribe como un determinante. Y lo va a hacer así durante todo el trayecto del libro. No introduce la notación de Gibbs, tampoco utiliza la notación italiana, prefiere utilizar la notación en la que se habla de rotor, divergencia, y el operador nabla se usa poco. Entonces, esa es la primera parte donde nos va a hablar bastante de los problemas de contorno para las ecuaciones de Poisson y de Laplace. ¿Cuáles son los problemas de contorno para estas ecuaciones? Como ustedes vieron en todos sus cursos, son tres. Bueno, en realidad son dos nada más, porque estaba pensando en el caso de las condiciones de radiación, pero esas nada más son para la ecuación de D'Alembert, ya que la ecuación de Laplace, como ya lo he dicho, describe un flujo permanente. ¿Cómo nos imaginamos las líneas del campo? Debemos imaginárnoslas como varillas rígidas que tensan el éter. Así se las imaginó Faraday, son como varillas que tensan el éter. Ese sería el campo eléctrico, tensiones en el éter. Entonces, hay que poner las condiciones de contorno, generalmente para resolverlo. Son de dos tipos, las condiciones de Niemann y las condiciones de Dirichlet. Las condiciones de Niemann fijan el problema en una superficie, y las condiciones de Niemann fijan el problema en una superficie más, fijan las normales a la superficie, también las fijan. Son esos los dos problemas típicos que les enseñan a resolver en todos los libros de ecuaciones diferenciales, que son siempre propedéuticos de los cursos de electromagnetismo, mecánica de fluidos y cosas por el estilo. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar ahí. También vamos a encontrar una extensa discusión sobre la polarización en los dieléctricos, que siempre es muy interesante. Va a calcular muchas disposiciones de campo, más de las que suelen venir en los libros elementales. Y por supuesto expone el método de imágenes, el método de Lord Kelvin. Todo esto lo hace para el caso de los campos electrostático, magnetostático. Deduce, de hecho, uno puede recordar haber visto en un libro como el de Arthur Gordon Webster una deducción de la ley de Coulomb. Bien, en este libro encontramos una deducción de la ley de Biot y Savart para el campo magnetostático. Una bonita deducción de la ley de Biot y Savart. Siempre puede uno pensar que este tipo de deducciones son un tanto artificiosas, pero si lo piensa uno bien, lo que se busca son principios más fundamentales que los principios experimentales que nos llevaron a estas fórmulas. Esto es lo principal que me gusta de este libro. También trae, por supuesto, las perturbaciones electromagnéticas, capítulo 8. Perturbaciones electromagnéticas. Así le llama al campo, a las ondas electromagnéticas. Perturbaciones electromagnéticas. Escribe las ecuaciones de D'Alembert para el campo electromagnético. Porque bueno, pues ya cuando hay campos que varían en el tiempo, pues hay que escribir las ecuaciones de Maxwell que relaciona unos con otros. En este caso el tiempo relaciona la presencia de un campo magnético con una corriente eléctrica y así sucesivamente. Entonces ya resuelve la ecuación de D'Alembert por el método típico que vamos a encontrar en muchos libros de principios de siglo, los de Poincaré de electricidad, los de varios más.
Y finalmente trae un capítulo, bueno, la dinámica del electrón, rayos catódicos, todo eso. Eso siempre será muy interesante. Se me ocurría un problema al ver estos libros, se me ocurría un problema. Hay un problema muy sencillo que viene en todos los libros de física elemental. Nos imaginamos una región, vamos a suponer una región en 2 dimensiones para que se vea bonito. Puede ser un problema en 2 dimensiones si fijamos las condiciones de su planitud. Pero bueno, vamos a tener una región en 2 dimensiones a la que entra una partícula cargada. Podemos llamarle electrón o como ustedes quieran, una partícula cargada. Entonces la partícula cargada entra en la región, hay un campo eléctrico constante. Podemos ponerlo hacia arriba o hacia abajo, el campo eléctrico. Entra el electrón y va a sufrir una deflexión y es posible calcular el ángulo de deflexión. La trayectoria, por supuesto, es una parábola. Uno se puede preguntar, ¿habrá alguna forma de acomodar el campo? Porque en los problemas elementales siempre se pone el campo hacia abajo o el campo hacia arriba. Pero ¿y si el campo no está hacia abajo ni hacia arriba, sino está en diagonal, etcétera? Pero sigue siendo un campo constante, es decir, no le ponemos una sola componente, la componente por el eje X o por el eje Y, sino que le ponemos las dos componentes. La pregunta es, ¿eso generará trayectorias cerradas? No, pues obviamente no. Basta con ver las ecuaciones diferenciales, no tienen soluciones periódicas. Sin embargo, ¿cómo lo podemos demostrar sin decir, oh, es obvio de las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues escribimos las ecuaciones que son cuadráticas en el tiempo, las de X y Y. La resolvemos y vamos a encontrar una cuádrica. Y esa cuádrica la debemos llevar a su forma canónica por rotaciones y traslaciones de los ejes. Cuando hacemos eso nos vamos a encontrar con que la forma canónica es una parábola. Y con eso queda demostrado que no tiene trayectorias cerradas. Toda partícula cargada que entre en esa región va a sufrir una deflexión. Punto. Ya. Ese tipo de cosas se le ocurren a uno cuando no tiene nada que hacer. Bueno, entonces vamos a la última parte que es el éter. El éter. Es interesante cuando uno encuentra libros donde se trata el éter. Y tengo varios más por ahí. Siempre me ha gustado coleccionar ese tipo de cosas sobre el éter. Como aquello que decía Foucault. Por eso expongo a Foucault a veces. Me gusta cómo lo dice él. Al llegar el fin de una episteme, algo ocurre. Él, por supuesto, siempre todo lo plantea como misterioso, pero eso es pura charlatanería de Foucault. No es algo misterioso. Hay explicación para saber por qué las ideas se adaptan o por qué no. Pero bueno, en este caso, con el advenimiento de la relatividad especial, muchos interpretan que el éter llega a su fin, y eso es lo que vemos en todos los libros de texto escritos a partir de una interpretación para ya ser llevada al aula con fines pedagógico-didácticos de la relatividad especial. Este señor, por supuesto, va a presentar la relatividad especial, porque este capítulo, el éter, es una... Vean el parágrafo 113, lleva por título Los fundamentos de la teoría de la relatividad restringida, el universo real. Y con esos elementos va a construir en el espacio cuadridimensional de Minkowski, va a construir en el artículo 115 el éter cinético. Nada más voy a leer las conclusiones. Obviamente no les digo que lo busquen porque en realidad no sabría dónde encontrarlo. Supongo que en Argentina, en Buenos Aires, ha de estar lleno de estos libros, lleno. En México creo que no, o tal vez sí. En España no sé, tal vez también. Esperemos que los libros realmente viajen a través de todas las fronteras. Bueno, el éter cinético. Se ha llegado a las conclusiones de que el universo es un espacio de 4 dimensiones. El carácter de la cuarta dimensión es el cinético o el tiempo. Todos los puntos del universo están animados por la velocidad de la luz. El límite de las velocidades posibles es el parámetro cinético de la cuarta dimensión. Las fuerzas agentes del universo actúan en un medio elástico deformable. En un medio elástico deformable. El éter se lo ha concebido, como ya expliqué en algún video anterior, de muchas maneras, como un sólido
porque únicamente tiene oscilaciones transversales, como los sólidos, no encuentran jamás las longitudinales, aunque luego uno a veces puede encontrar esas oscilaciones y ya se pierde uno en discusiones. Creo que escribí un artículo donde hablo de las oscilaciones longitudinales del campo electromagnético, nada más que ahora no me acuerdo cuál es la referencia precisa, pero bueno, ahí queda eso. Generalmente se concebía el éter como un sólido. El señor Simonov también lo considera como un sólido elástico, como ya mencioné en alguna ocasión. Stokes lo concebía como un fluido viscoso. Eso es lo primero que va a decir el señor Simonov que hay que desechar, un éter viscoso o con fricción. Y bueno, lo único que me queda por decirles es que busquen el libro y ojalá pasen unos momentos tan interesantes como yo cuando voy de sorpresa en sorpresa leyendo cómo de la teoría especial de la relatividad llegamos a la teoría del éter cinético. Estando el éter en movimiento, los fotones parecerían como expedidos por la fuente de radiación con la velocidad de la luz y con frecuencia igual al número de las deformaciones impresas al éter pasante en la unidad de tiempo. Muchas gracias.